Pero viene por acá, ¿no? Tiene auto. Que está sentado en el mazo. Trabaja ayer. Ahí el que murió con un agua. El que le pegó en agua. Ay, saqué una re buena foto sin querer. Me había pegado la cadera con la silla. Como el de ayer. No, ¿ayer? No, anteayer. Que chocaba. Ah, con vos, que es el rey. Lo maté. ¿Eh? Dale, boludo. Chao chicos, buen fin de... Chao, una buena. ¿Por qué? ¿En qué cambia? Ahora te para tirar bomba. Bueno, es como que se voy a hacer hoy, ¿no? Yo manejo el público video, ¿no? Pero bueno, ahí voy a retar. Vamos a la calle. Vamos a sentir a la madre, vos que no hay. Hay equipos que no son de banda para estar ahí. Nosotros pedíamos un choque de los colores que no conocía y quería entrar. Adelante, adelante. Solo. Seguí. Abrí. Ay, vos la ahí, Parado. Sí, vamos, ahí, Chopi. Sí. Ganó de P2 a un cerca. Ganó la probabilidad que iban a Rusia, me dijo, ganó Horno, no, ganó esto. Bien, Gasti. Claro, vete corriendo a los locos arriba para... Corre con la marca. Corre con la marca.
Está bien, pero póngase de acuerdo. Victoria fue la única en decir que sí. Como para Aura. Aura total. Che, basta. ¿Ves? Sí. Ojo, el otro, déjame. Compramos comida en lo de ya. Chino, ¿viste? Bueno, darle comida, vamos a llevarse. No tocamos ni a nadie. Yo la puse una vez arriba ¿Querés jugar, boludo? Odio jugar tan de noche, ¡no! Tírate atrás, Juan. Tírate atrás, Juan. Dame algo. Pato conmigo. Bueno, eso lo digo. ¡Vamos, dale! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Tenemos oportunidad, dale! Dale. ¡Bien, Franco! No, ya. Eso. Por la línea vos, ¿Qué otra vez? Llego, dale. Buena. Literal. Qué buena. Señor. Iluminado. Bueno, si el otro día cuando hubo la cerveza había todo mezclado. Ay, papá, me quedo. Creo que no se había confundido. Fotos en una. Bueno, un equipo. A lo que me pasó, pero me di cuenta a los 2 minutos. Claro. Aburrí. Bueno, este no se había dado cuenta, lo creo que Gaby la pasó. Bueno, bien. No, yo ayer, boludo, yo pensé que no había sacado un como de pieza. Digo, por 5 minutos dije, uy. Dije, aparte me acordaba que estuve sentado mucho tiempo acá. Claro. Chau. Me despiden. ¿Cuál fue el partido ese que faltaban 10 minutos? No, en ese llegué tipo... Te pedo. Sí, de pedo. O sea, sabía que estaban, pero no me... O sea, se ve que este había empezado después que el otro. Y fue como, uy, como que no me dieron los tiempos. Pero le saqué, creo que es lo que más le saqué al final. Pero no, era uno antes. Y tipo, no... Le saqué los 2 partidos en el primer tiempo. Tipo, llegué, entonces fue tipo... Cuando está en el segundo tiempo terminando, y dije, ay, Claro. no le saqué. Soy igual que boludo. Nosotros lo podemos, pero no es así, me dijo que te interesa, boludo. Solo que no tenía porque dice que está en el laburo y los hermanos están. Aparte no sabe. Vale, metele porque se está por morir. ¿Qué? Aparentemente se morían anoche todos. Lo que te dije de los 2 chicos.
Unidos. Unidos o Solidario muy bueno. Lo cambié todo. A la cancha al lado de donde robaron la pelota. ¡Dale! A la otra cancha y está Tegonía mejor. Se paró del otro lado, boludo. Había gente que ir a laburo y encima tener una aventura, boludo. Solo, Chopi. Preguntaron en qué cancha jugaría. Acá la banda de y se trata de una pelota. Dale, cuidado, me va a costar. Sí, sí. ¡Sí! ¡Sí, Pela! ¡Javi! ¡Vení, vení! ¡Vení! No, literalmente sí. Pues ahí, se fue, se fue. La segunda sí, quita la pelota. Mira qué patón. ¿Eso qué onda es? ¿Cómo se configura eso para que no...? Para que no desenfoque. Y Sí. no sé, o sea, yo lo tengo. No sé que lo tengo. Te lo digo. Puede ser porque el lente está más tiempo de habitual abierto, ¿no? No entiendo nada. O sea, no es que yo menos. O sea, Pero sí, más que yo sí, pero... Lo tengo es. Bueno, no es como semiautomático Claro, el enfoque que tengo. Pero no, el enfoque depende cómo lo configuras. Tipo, puede ser manual, claro. pero ahí tenés que estar recontra, atenta. Automático o semiautomático o creo que fijo. Ahí capaz que no hizo el... Claro, creo que igual lo tengo ¡Fabri! fijo ahora. ¡Fabri! ¡Fabri! Hay una presencia de como de deporte. Dice que siempre hay táctico. Sí, pero no. ¿Quién sería? Vamos a ver acá. Es que nunca lo usé. No, pues acá tiene un chaboncito corriendo. Sí, puede ser. Pero no sé, capaz que... Deportes. No me gusta. Sale con otro color, ¿no? Sí, es un horrendo. Ya que alguno cuando ¡Juego esté más corriendo... simple! No, ¿ves? Para mí me queda más así que así. Más saturado. Que aparte de mí, lo mío, mis fotos son más verdes. Sí, me gusta eso. Sí. Por ejemplo, yo en esto, con la cámara onda no tengo otra configuración, no puedo configurar El color y color y eso estaría re bueno, onda, yo lo pondría más saturado. Sí, sí. Yo igual después tengo que reeditar. No, está quedando horrible. La verdad que Son como muy clásicas, muy sí, normal. Sí, siento que la mayoría está de malo, pero... Claro, muy normal. No, yo después me la paso reeditando. Digo, podría no hacerlo, pero... No, me gusta, qué sé yo. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué onda? Estaba chumbeando, lo que a mí me gusta. ¿Eh? Estaba chumbeando, lo que a mí me gusta. Para Claro. lo que vengo a trabajar. Para lo que vengo. Por lo que me pagan. Yo pensé que los varones, igual sí, mis amigos son re. Pero pensé que no solamente mis amigos son re chusma porque son de pueblo. No, los hombres Sí, algunos sí. hablan de cosas. Sí. Divertido. Ayer con los dos pibitos me cagué la risa de cosas. Con Esteban y Ryan. Seba y Raya. Seba. Pero estaba Esteban. ¿Sabías? Sí. Sí, pero igual yo digo Ryan o Ryan como el soldado. Pero Raya es el apellido. Claro.
Yo no sabía, yo pensé que se llamaba Ryan, porque sé que pregunté a vos y me dijiste, Sí, no sé, dijiste Ryan. Sí. Yo creo que Ryan anda soldado. Se llama Ryan. Yo le decía Ryan. Pero no, se llama Facu. ¿Qué te dijo? Me llamo Facu. No, justo el árbitro y le pregunta, ¿vos cómo te llamás? Facu, le dije, yo, él no se llama Facu. Vos te llamás Ryan. Vos te llamás Ryan. Le decía ni siquiera Ryan como le dicen. Ryan. Ryan. Subí Santi, subí Santi. Me saca de la risa. No, boludo. ¿Cómo me voy a llamar Ryan? Yo le digo Ryan. Es que todos le dicen Ryan. Claro. Ay, qué bonito. Igual. Tratar de no meter la pata porque creo que llegaba. ¿Eh? Tratar de no meter la pata porque creo que llegaba. Sí, giraba. ¿Cuánto falta, juez? 7 queda. Bueno, no llega, no llega. Podía estirar la pata. Sí. Chiquito, ¿sí? Se la ven mina. Se la fregan. Mira, este la bala. Tracker de ojos. Sí, vuélvate. Es la pará. Pasa que Platense para Virrey. Le cuenta todo. Yo tenía uno, pero le agarró gusto metal y no le dijo qué metal. ¿A qué metal? Ojo. Yo soy un subconsciente que lo pensó. Sí. Yo también quiero uno que no tenga gusto a metal. Hijo de puta. Yo me voy a hacer el mate. Tipo, me dijo... Yo empecé. Mate, mate. Después de empezar... Después de empezar... Me agarró, ¿viste? Me agarró. Claro. Yo le pude gritar, le dije, pero fundido, ¿viste? La siguiente fecha en la que te expulsaron contra eso. Sí, Te digo que justo ese partido contra el otro. Juego más simple, muchachos. El de las 8 que es uno, te vas a echarlo con tu cámara. Ya no vi. ¿Sabes? Sin única, mi sólido, boludo. A las 8 se bajó uno. Se bajó White. ¿Eran dos al principio? Pero en el S siempre jugó uno, creo. No, eran dos, se bajó White. Pero era tarde. Para acá. Ah. Después empiezan los partidos de lado. A las 9 y 10. La próxima es de 1, juega banda del córner Querétaro. Ay, qué lindo el clima este, boludo. Es como que pasa muy rápido. ¿Qué? Qué lindo el clima este igual. Sí. Es como que siento hasta quedan 3 partidos. Sí. Y estoy re bien. Porque no estás todo tenso con el frío, Claro. todo quemado con el calor. Me dan ganas de vivir, dijo Suyai. ¿Sí? Y me dijo que soy muy depresiva. Así son. En vez de preocuparse, que es depresiva. ¿Están apurados, loco? Igual insisto, sigue siendo un viento que da ganas de vivir. Sí, está bueno. Primaveral. El primer clima Para mí, primaveral. sería feliz. Perfecto. Sí, sería feliz que sea siempre así. Sí. Pero con el sol. Creo que yo tuve 2 minutos de sol, o sea, no es que tuve todo el día. Qué lindas las noches así. Sí. Y aparte porque acá hay viento, pero Sí, en cualquier claro. otro lado no hay tanto viento, Claro. seguro. Debe estar lindo. Tipo, es como que da ganas de hacer cosas de noche, decir que es domingo, pero Claro. da ganas. Igual son las... Ayer a las 8 no tenía frío igual. Estamos rotos. ¿Qué? Falta un tiempo y son Ah, las sí, 8. ya son las 8.
Bueno, 8. Bueno. Sí, 8 minutos. ¿Cuánto se atrasó? Como 20 minutos. Encima Se fue al baño. encima toda una cadena. Sí. Que un partido se atrasó 15 minutos. Bueno, después, acaba de decir que hay uno solo a las 8. Sí. ¿No pueden hacerlo del otro lado del listo? creo que sí que árbitro, porque está uno solo, creo. ¿Sabes que recién tomé ese mate? ¿Y tiene gusto a moneda? También tiene gusto. Para mí se hizo muy bien. Y no quiere decir una cosa. Tiene un poco, pero no tanto como para capaz que como No le dijiste. O tal vez es la vomito. o tal vez en la única. ¿O no le dijiste que gusto tenía? ¿Qué? Tenía gusto a metal. De tomar mate, tiene un poco gusto a concha de Pará, pelotudo. 3 partidos seguidos. Sí, en todo. Eso no pisa todo. Acá nadie lo dijo. Claro, aparte veníamos así medio Sí, como que diciendo, en código. Le dije, estoy segura que pensó. Que lo remarcó pensó. la palabra. Sí. Como vos dijiste, te escuchamos acá y dijiste, tienes ahora metal. Claro. No, porque no, me dio risa porque vos decías, sí, yo tenía mate, pero tiene gusto a metal. ¿Por qué haces esa voz? Sí tenía mate. Y digo, ojo, a moneda. Y yo digo, ella lo pensó, Claro. pero no quería quedar mal. Sí, lo pensé 100%. ¿Te le tiraba esa? Me hizo una concha. ¿Te que le tiraba esa? ¿Qué pensaba? Chabón, no dame. Acá de Cano, dame ¿Qué le pasa a la doctora? Esto lo tiene que curar después. Nunca más te comparto un mate, no te comparto nada. Claro, le saltaba con eso. Bien. ¿No estarías con un viejo así? Malo. Para mí no parece tan viejo. No, no es tan viejo, tiene 45 años. ¿Cuántos minutos también? 25, no estoy. Para mí ya me mato de que traiga uno de 40. No, 24 igual. Pero para mí, Ay, peor, más. Cada vez cuando me trato de decir. Tengo ahí. Tipo, entiendo está re bien, pero de carita se nota, la conozco Alta gente cara de está re chabón, bien. alta cara de chabón con plata. más jóvenes, más saludables, ese tipo. Ah, me quedo re tranquila. ¿Te dijo? ¿Qué? ¿Dijiste que estuviste? No, conozco. Ah, entendí. Estuve con chabones con cara más Me contaron. Mira, me dice que... Igual tiene una pinta de banana. O sea, si estás viejo y estás así... Tiene pinta de más plata que... ¿Cómo? Todo. 100%, no lo pienso. Sí, verdad. Esa es la voz. Pero no sé. Pero me parece re padre, boludo. Re padre. Es re madre. Se la sacó la hija, ahí, venía de 14. Claro. ¿Ves? Y acá no sé, boludo. Leandro Camaño. El tema cuando esa edad ya tiene hijas. Mi papá con una hija de 15. Bueno, claro. Sí, es una... Ojalá. Ese es el tema. Por eso. No quiero, o sea, que si le dan motivo por ellos, digo, por el torneo, genial. Por mí, no. Le digo, yo no hablé con vos. Dice, no, yo lo hablo tranquilo y... Bueno,
encima se van a cruzar más. Pero García también, contame, no, tampoco es cesar. No, obvio, obvio. No, es que los pibes no hacen nada. O sea, es... No, pero él. Sí. No, a ver, nunca me hizo tanto problema acá. Pero igual, también más allá de eso, igual podés contar con nosotros, porque no da tampoco alguien así jugando, no me interesa. Porque tampoco por un capricho de él, entiende, no puede venir a jugar ahí así por nosotros. O sea, ya lo de hoy fue Pero yo a Pepo le dije, yo le digo, porque conmigo se me pone un contrato todo el mundo acá. No, yo dije, bueno, entonces, va. Bueno, tranqui, yo no le voy a decir nada. Yo aparte con los chicos no tengo ningún problema. Cuando saludamos, todos, La Ryan. Dijiste Ryan. Ryan. Yo digo Ryan, anda soldado. El soldado Ryan. Ryan es el apellido. Qué feo, no, que fue apellido. Sí. O sea, como que me termina gustando más el Ryan que el Ryan. Claro, yo digo más Ryan. piola, Sí, Ryan. sí, sí. ¿Qué te digo? Me habló. ¿Por qué hablas tan mal? ¿Sabes qué te digo? Es que él me bloquea, me desbloquea, me habla y me bloquea. Te lo bloqueado vos. Pero no puedo porque él me desbloquea, me manda mensaje y me bloquea. Ese es el mensaje que a mí me queda. Sí, no. Da pena igual, porque te juro que los filmes me encantan sacarle fotos porque son los que más me hablan y me dicen, fotos, no sé qué. ¡Chopi! Después de cortar, y por corte mío, que no. Es que yo pensé, o sea, yo re podía, ¿entendés? Yo re puedo estar acá. El tema es él. Si él quisiera, te juro que yo es que completamente, ya con esto, o sea, no le querían saludar, o sea, sí quedó como una porra, pero... ¡Uno abajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mesa! Pero él es el pobrecito el que no lo sabe. ¡Sí, Santi! ¡Dale, Santi! Siempre sabe cómo hacerte. Es un amor el chico, pero realmente se lo ha hecho. ¡Pantalón! Sí, no me agarró tipo nada. ¿Cuándo? No, sí, Es que te juro. Sí, ¿te parece que
hacéselo, porque te juro, en el fondo, claro, en el fondo, te juro, o sea, no le digo de hacer algo, Más o menos, ¿no, Ari? Más o menos, ¿no? ¿Se armó acá? Sí, igual si Ale no se va a sentar. Sí, en un momento parado. Pero ahora No, ya está. Te sientas arriba mía de última. que lo hace feliz. Ah, una ahorita estuvimos tomando mate. Mandaron a Ale que nos Contalo, bueno. se reía de mi chiste. No, pero estaba bien, porque salió a pasear, decía que no Básicamente tuvo que pasar una petonilla de mierda justo enfrente de toda la familia, le dieron que charros para que se lo vaya con él, porque tenían miedo. Imagínate, la vieja pidiendo perdón y no se me dio. estaba contenta de salir a pasear. Yo no lo quería hacer, que no sé qué, no sé por qué salió así. Y yo digo, tranquilo. Es que yo tipo, literalmente le dije, es el viejo, tranqui. Oh, no. Pero sí, o sea, me da pena, pero no te puedo. Uno que vaya a buscar al Me área. da pena de lejos. La abuela me dijo que lo cuide. No sé si me dijo por Charo o... Sí, 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 lo hice. O sea, papi, lo intenté. Mirá. Y una vuelta estábamos, tipo, fue la primera vez que estábamos solos en la casa. ¿Cuándo venís a casa que te muerdan los gatos? Ahora encima de mi curso. Ya me da risa porque... Comía que estaba pegada y todo. Pero ya empiezan a doler. Sí, ¿no? Sí. Son como agujitas. Y aparte ya... va corriendo León. Va corriendo así. Se le clava de la pierna y empieza a subir así. Onda, ya le encanta eso. Hay un partido más solo, pues se bajó. No tengo idea quién es. Nunca vi esa camiseta. No, se había bajado. Va a ser el próximo. ¿Ya uno solo? No, onda viene 8, uno solo. Y después, claro, y después 9 y 10, que están los dos. Y me da risa porque viste León es como onda, segundo lo copia. Ay, Entonces de repente viste ya se empieza a subir a los respaldos de la silla, de repente aparece segundo y el respaldo de la silla. Pero lo que pasa es que León le tiene que enseñar a saltar. Sí, León le tiene que enseñar a saltar. Y se puso a verse en el Uber, ya en el Uber sale la situación. Y en una, por ejemplo, y me estaba, da vergüenza sí, porque el Uber estaba escuchando. en una lo tira contra la... Con cosas que yo, la verdad. para que salte a la mesa, saltó. Pero el tema es que no lo tire para el otro lado. claro. Igual son resistentes.
Me da risa cuando bajan de la Pasa cama. que el gordo puede hacer todo eso porque es gordo, tiene con qué bancársela, pero al segundo lo va a matar. Siempre lo calmaba. Son re suicidas porque no es que, por ejemplo, de la cama, tengo la cama que salta así, ¿viste? No es que se dejan caer y bajan. Es como, pegan un salto, Claro, no tienen. vuelan. Eso. Ay, no, Me da risa porque se pone de costado para tirar. Se pone de costadito todo inflado. ¿Cómo aprendió? ¿De dónde sacó todo eso? Es muy gracioso. Está re como en su instinto, porque si no, Igual ya quiero empezar a darle que empiecen a lamer. sí. Así que ya esta semana lo voy a comprar. Esta semana le voy a comprar la latita de esa de Baby Cat, no sé qué claro. Para que ya empiece. ¿También lo vas para eso? Sí. Incluso segundo es como más. Sí, tiene más ganas de comer. Comiendo. Sí. Es que no le damos tanta. Seguimos mofar, no sé, hoy estamos comiendo hoy. Hoy estamos comiendo. Sí, se quiere. O sea, no viaja. Todo lo de irme Bueno, de ahí. ¿sabes lo que va a hacer cuando vos a las 3 de la mañana, aparte. Sí, va para mí. Casi muerta. Es que sí. Una robada. O sea, el tema que viste que cuando empieza a crecer, a subir por las piernas. A veces me quieren subir así, yo estoy así. Así como, no quiero llorar porque sale. Te acuchilla. ¿Qué pasa? Bueno, fue una situación de 1 hora. Y después nada, Te doy como que entito. se calmó, el dolor. Ahí le mandé un amigo al toque. Yo nunca le había contado a mi amigo. La foto esa que te pasé lo de... Se las pasé a mis viejos y estaban. ¿Lo llevo a encontrar? ¿Lo llevo a encontrar? ¿Quién? Entonces lo mandé al toque a mi amigo y le dije, amigo, pasó esto. No te lo cuento ahora porque me va a dar vergüenza en ese momento. No quiero. ¿Ves? Te das porque está mal. Pero bueno, nada. Literal. Y después, tipo, se agarró un porro, qué sé yo, enojado igual, fue al baño y sale, vuelta al baño y como regresó y se está llorando. Está llorando. Ah, un quilombo. Bien. Sí, un quilombo. Pero lindo, estaban afuera. Canona salió. Empecé a lavar la boca, tipo, bueno, así, esa es la primera vez, después me agarraron por la misma. Y otra vuelta fue en la casa de Porque de pronto, digo, empezó ¿Eso cómo suena? ¿Cómo la tenés? ¿Te dan un...? como cada uno tiene un control. ¿Vos tenés un control? Sí, tenemos controles y encima el parlante está en mi Sí, balcón. en tu balcón. Y empezó a sonar de la nada, estábamos terminando de comer nosotros. Empieza a sonar, 20 minutos sonando sin parar, la alarma, tipo... Encima suena re fuerte al lado de mi casa. Bueno, estábamos Yo salgo al balcón. Onda Perón. Ya nadie se lo toma en serio la alarma esa, porque siempre es que una vieja se sentó arriba del control, que a alguien se le trabó, o sea, nunca lo aprendieron por nada importante. Mirá, vamos 2-3-2. ¿Para qué trabajar? No, bueno, vos sabés que es irradiante y re pesada. Sí. Incluso te cagan a pedo. Incluso te cagan a pedo por entrar. Metete para allá de nuevo. Literalmente, una vez me retó. ¿Qué haces acá? Es que también entró en una simulación. Sí. Bueno, pobre. Quiso salvarle la vida a alguien. No se quejan. Así se Sí, nada, prefiero. Además, tipo, cargan tanto por tantas cosas que los partidos se pegan, pelea, qué sé yo. Por querer salvarle la vida a alguien. Ah, perdón. No pasó de pedo.
¿Para qué? Como, o sea, fue como prendí tipo el fosforito, pero dice, con ese comentario que no es como que te estoy intentando dejar mal, no sé, el clima ideal. Lo pensaba realmente, era como tan interesante, pero tú ves enfrente a todas las mujeres que te criaron, literalmente. A tu novia, digo, o sea, era como, me está faltando el respeto a mí, a tu mamá, a todos, ¿viste? Cara de orto, que me quedé así callada, claro, ese no, ok, la buena se da cuenta de la situación, ahora sí. ¿Qué le pasó? Allá. Cayó encima, pero no sé si se le dobló Yo me estoy agarrando la cara. todo sueño. La ventana y viento. ¿Qué onda, Chusmeti? Ayer tu amiga. Ah, no te conté. El Chueco la vio. El Chueco, viste que el Chueco fue a Platense. Salió de Platense, terminó todo, se cruzó a cosas. Y él dice, él pasó así para el lado, lo vio, y dice, no vi nada, no vi nada. Y dice, estaba cansado. Si no estaba cansado, le hacía un video. Pero imagino, sí. Decía, Andrés, toda vergüenza, ¿viste? Ah, sí, Andrés se muere, se deshace en el piso, ¿viste? Pero así que no sé. Ahí no sabe el cielo. Dice, yo dije, no, pero entonces no, yo no vive. Ah, es grande. Anda la personalidad, porque no quiero decir. Sí, muy bien, Por cada vez no, es que sí. Lo supuse. Falta el pedo. Sí, yo esto que vengo hablando con ella todas estas semanas. ¿Es al revés? ¿Cómo? Ah. Claro. Suponemos todos que su personalidad ya no puede decir que no. Claro. No olvidate que diga el fin de que viene y sí, por encima de sí, es capaz. Sí, viste, le tiré un chiste y la otra no le sé qué le va a gustar. Sí, es que está con todos controlando. Sí.
Parece que le hicieron 5 goles a la mitad de Matador. No, la operación clave que ya está Una vez que te operan, tenés que hacer todo de cero. Por ahí, si era bueno antes. Si era bueno antes. Me arruinaste la noche. Che, ¿qué onda el No los fui a ver, pero sí he ido a ver el de Barca. probaron la flor de sushi si está cerca de Gaby. Está literal Sí, está a 2 metros. Sí, 2 metros. En ese momento nunca me ponían y cuando me pusieron sin dormir, y de limpias en la cara me Es que está, es que nadie agarra. Como que, claro, eso, no, nunca vamos para ese lado. El otro día pasamos fue tipo, sí, Porque siempre agarrás, encarás, se va para la izquierda para 9 de julio. La otra vez fuimos a caminar y pasamos por ahí, fue como, es verdad, y está acá. Conocí a un amigo que estaban a jugar. ¡Bajemos, dale! Está por acá, el verde. esperando al chico, están esperando al chico. No, pero si era un genio, que mejor dirige. Peor, entonces no dije nunca. Dalo. ¿Qué tiene? Medio pelado. Yo no dirigí una vez para Medio pelado. Alta pelada tiene la Lalo. Lalo. Álvaro, Sí, no hay un pelo. Medio pelado podría ser. Capaz que viste que Juan a veces se deja. Es el kit que te hacemos para ese partido. Claro. Claro, o no que ayer hacía frío a esta hora. Estaba barabuza. Igual Charo no hay parámetro. Yo no soy parámetro de nada. Es Pero friolento. mirá ahora.